Hola, hijos míos. Donde quiera que estén y la edad que tenéis, sepan que los quiero mucho. La voz que escuchan es la de su padre y deseo que presten mucha atención a lo que este viejo desde el pasado, quien tuvo la osadía y locura de grabarse, tiene para decirles a su yo del presente. Lo que me impulsó a grabar este mensaje es a raíz de que hace pocos días su abuelita Chela chocó con su auto en el centro de la ciudad, cerca de Olas Altas. Me llamó muy asustada al celular y fui inmediatamente a ayudarla. Por suerte no fue nada grave. Prácticamente solo me encargué de los trámites de los daños materiales de los carros. Pero terminando este momento de crisis, cuando veníamos ambos solos en el auto, ya de regreso a casa, su abuelita Chela, con la mentalidad clara y lúcida que le caracteriza, empezó a platicarme muy seriamente, reflexionando acerca de la brevedad de la vida. Para que lo sepan, cuando grabo esto, estamos en medio de una pandemia. Ahorita él y Luis David son muy chicos, 11 y 9 años, y probablemente tendrán 17 o 18 años cuando escuchen este mensaje, y no sé cómo vayan a recordar la pandemia futuro. Dani ya es más grande y sabe las miles de vidas que ha costado esta terrible enfermedad. Pero regresando al relato, su abuelita Chela me pidió que buscara la forma de hablar con ustedes, pero principalmente que les educara en cierta cuestión, ya que ella estaba muy preocupada porque siente que, como todas las personas ya cercanas a los 80 años, tiene miedo, no solamente por la pandemia, sino que por su edad concibe que ya tarde que temprano no va a estar con nosotros. Y me venía platicando de que ella se siente contenta y orgullosa de su padre, mi abuelo Leocadio, porque les dejó una herencia a ella y a sus hermanos, con la cual ellos, ahora en su vejez, se han ayudado mucho. Es decir, como ustedes saben, les dejó una casa en la calle Morelos y una bodega en la avenida Alemán, que vendieron y se repartieron entre los 3 hermanos. Pero estaba preocupada su abuelita porque de estos 3 hermanos, es decir, ella y sus 2 hermanos, es a ella la que mejor le ha ido económicamente. Y mira cómo sus hermanos, ahora viejos, sufren la mayoría de las veces por no tener dinero. Y si no ha sido por el dinero heredado de mi abuelo Leocadio, peor estuvieran. Y entonces me dijo: Luis, estoy muy preocupada porque tu padre y yo no hicimos lo suficiente para heredarles algo a tus niños. Yo le dije: mamá, tú no te preocupes, no es tu obligación heredarme ni a mí ni a mis hijos. Gracias a Dios estoy económicamente bien, mamá. Y tus nietos, ellos van a crecer y ya harán lo suyo. Entonces te quiero pedir un favor, hijo mío, me dijo. Yo veo que tus hijos son buenos los 3, que tienen valores. Además son de noble corazón, como el tuyo y el de Carlita, y van a ser personas de bien. Pero así como les has enseñado a ser buenas personas, quiero que busques la forma que les enseñes y les eduques en la forma de hacer dinero. Y cuando ellos sean grandes, deseo que sean prósperos. Quiero que, en pocas palabras, si se puede decir sin sonar pretencioso, sean ricos, que no dependan económicamente de nadie, ni de herencias, ni de pensiones, ni de apoyos del gobierno, porque no hay nada peor que llegar a viejo, que es llegar a viejo con los achaques que se tienen y sin dinero. Eso me dijo su abuelita Chela. Entonces, ahora pues tengo este mandato de mi madre y no sabía cómo afrontarlo sinceramente para hacerles llegar esta enseñanza. Primeramente porque él y Luis David están chicos y las pláticas del manejo de finanzas, dinero y negocios solo las he tenido con Dani. Entonces se me ocurrió grabar de viva voz en la computadora algunas historias familiares, ciertas reflexiones de cómo trabajar para hacer dinero cuando ustedes crezcan y cómo conservar el dinero que hagan en sus trabajos y después cómo multiplicar la riqueza. Porque si el día de mañana yo ya no estoy presente o por sus estudios u otras circunstancias nos separamos,
quiero que conserven los consejos de su padre. Ustedes saben que escribo mucho y sé que algún día me leerán, pero dadas las circunstancias decidí grabar este mensaje de viva voz. Esta es la primera vez que me grabo para ustedes, hijos míos, y si pudiese poner un título a esta primera enseñanza, creo que un título adecuado sería: no dejen su futuro, su economía personal y familiar en manos del gobierno. ¿Y a qué me refiero? Es que la primera enseñanza y lo que quiere su abuelita es que ustedes, cuando sean grandes y adultos, sean prósperos. Porque si no lo son entre los 30 y 50 años, ya no van a tener mucho tiempo ni fuerzas para lograrlo a los 60. Pero ustedes me dirán: papá, nos faltan muchos años para que tengamos 40 o 50 y más aún para ser viejos. No, hijos míos, todos llegaremos a viejos, ténganlo por seguro. Se termina llegando tarde que temprano. Entonces, lo que su abuelita desea es que no pasen las penurias y necesidades que otros familiares y amigos han padecido por falta de dinero. Y entre más rápido y a una edad temprana empiecen y lo consigan, va a ser mucho mejor. Bien, regreso al mensaje que deseo llevarles hoy. No dejen en manos del gobierno su futuro. Me refiero a su pensión, a su jubilación. No importa de qué gobierno estemos hablando, si es de izquierda, de derecha, de centro, si es demócrata, demagogo, tirano, déspota, dictador, monarca, una junta militar. Ustedes escúchenme bien. No van a confiar en el gobierno. Pero no me malinterpreten, no quiero decir que no paguen sus impuestos, que no voten y que sean malos ciudadanos. No, por el contrario, ustedes van a hacer todo eso. Pueden hacer una vida pública como cualquiera, votar, tener sus preferencias electorales y van a ser solidarios con su ciudad, con su estado, con el país. Donde ustedes vivan, ayudarán a su comunidad y van a ayudar a otros que no hayan tenido la misma fortuna que ustedes tendrán. Porque seguro estoy, serán muy prósperos y les irá muy bien en todo lo que emprendan, por lo cual buscarán ayudar a los necesitados a través de la beneficencia y la filantropía. Bien, punto y aparte, regreso al principio. Lo que deseo dejar en claro es que ustedes van a hacer lo suyo y no busquen depender de nadie. Los políticos son muy seductores, muy hábiles, tienen todo el dinero a su disposición para que por medio de la propaganda y el marketing, misma que no notarán, serán bombardeados de información para seducirlos. Recuerden que su papá, quien les habla, tiene licenciatura en Ciencias Políticas e impartió un curso en la Universidad de Comunicación y Manejo de Masas. Entonces sé algo de esto. Se les buscará manipular de las formas más seductoras y variadas posibles por medio de los mass media. Así que verán a ciertos líderes de opinión o artistas o jóvenes youtubers, igual que ustedes, o qué sé yo que vaya a ver en el futuro, y con algunos discursos bastante atractivos les van a decir que no te preocupes, que el gobierno tiene una beca para que tú, que eres estudiante, y después si estás desempleado no te preocupes, te vamos a ayudar con un dinero y ayuda para esto o aquello, y que hay que conservar el empleo, vale más ser pobre pero honrado, y con las redes sociales te van a tener distraído en muchas otras cosas nada importantes. Y cuando menos pienses, serás un adulto. Y si tomaste las dádivas, las becas, las despensas desde joven, si bebiste y te dejaste seducir de esta información y de los medios de comunicación masivos, que mucha de su información van encaminadas a una sumisión del espíritu humano, y tristemente, y por si fuera poco, seguro estoy que llegará el día que también van a ofrecer drogas lúdicas al pueblo gratis o a bajo costo
como en el libro de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, aprobada incluso por la ley con consentimiento del presidente, diputados y senadores, y también aprobado por las buenas costumbres del futuro, entonces en ese momento, cuando menos lo piensen, y si tomaron de todo esto que les he dicho, les habrán arrebatado las ganas de salir adelante, les adormecerán la vitalidad de su juventud y los habrán hecho unos vagos y mantenidos, parásitos de un sistema social diseñados sin ni siquiera haberlo notado, por una élite que se alimenta de los pensamientos de miseria de las personas, que cambian por votos y les habrán cortado lo más valioso que tiene la vida, y que es la libertad. Sí, hijos míos, este es el camino de las masas, de los países como el nuestro, del cual, escúchenlo bien, deberán de apartarse en todo momento. Así, Eli, Luis David y Dani deberán tener el arrojo, la osadía y la valentía de remar contra la corriente y contra la opinión pública, contra la opinión del gobierno, contra la opinión de algunos maestros ofuscados y adoctrinados con pensamientos de esa generación perdida y de mucha gente, incluso de algunos familiares que les dirán: no sean tontos, ¿para qué te esfuerzas? ¿Que para qué trabajas tanto? Si al final el gobierno te va a dar un dinero, un apoyo, una pensión. Te van a decir que te fijes en ellos, que ellos están bien así como están y que con ese dinerito, pues sí, no nos alcanza para mucho, pero sí somos felices. Tengan cuidado con esas voces. Pobres serán ustedes si les hacen caso. Miren, quiero que se pongan muy listos. Por ley se les va a obligar que ahorren para su futuro en un fondo de pensión gubernamental o privado que luego el Estado o corporaciones manejarán y te lo van a regresar cuando seas viejo. Bien, pónganme atención a esto. Sí van a aportar la pensión que por ley se establezca, no pasa nada. Está bien, el dinero que les pide el Estado lo darán cuando ustedes estén trabajando, sean productivos, pero ustedes van a hacer otra fortuna por fuera. ¿Por qué? Porque no se puede confiar en el gobierno. Ustedes van a hacer lo suyo propio, y cuando me refiero no confiar en ningún gobierno, no sé qué tipo de gobierno les va a tocar en el futuro. No van a confiar en él como yo no confío o no confío en el actual, tampoco confío en el del pasado. Y el dinero para su vejez, ustedes lo obtendrán de sus negocios propios, los cuales deben de ser honrados y conforme a la ley. Y del ingreso de esas empresas, de esas rentas futuras que ustedes crearán con su trabajo e ingenio, será esa su verdadera pensión. Van a crear empresas y con ellas puestos de trabajo y riqueza, y la otra jubilación, la obligatoria, que aportan al seguro social por ley y que les llegará su tiempo, será un extra en todo caso, pero no deberán depender de ella. Escúchenlo bien, no dependerán ni estarán esperanzados a ella. Voy a contarles 3 historias de la familia para que les quede claro a lo que me refiero y por qué no se puede confiar jamás en el gobierno. La primera historia que deseo relatarles es cuando yo era un chico. Tal vez tendría 13 o 14 años y acompañé a mi abuelo Leocadio en la combi roja que tenía su bisabuelo a cortar mangos en una huerta por allá en el pueblo del Venadillo. En ese entonces Mazatlán era pequeño, llegaba hasta el Iste, y después del puente donde pasa el tren por debajo ya no había ciudad, solo había ranchos, huertas, montes, siembras y un pueblo chiquito pues llamado el Venadillo. Íbamos esa tarde a los mangos, era verano, íbamos la camioneta muchas jabas de madera vacías para llenarlas. Y cuando entramos a la huerta, su bisabuelo Leocadio saludó a una persona mayor por su nombre. No, la verdad no recuerdo su nombre, pero recuerdo que era un hombre mucho mayor que él, tal vez unos 20 o más años más viejo. Muy viejito estaba. Y ahí estaba en la huerta, y mi abuelo lo saludó. Fulano de tal,
¿Nos darías permiso de cortar unos mangos para llevarle a la familia? Increíblemente, el viejito le dio mucho gusto ver a mi abuelo. Claro que sí, Leocadio, ¿no sabes esta huerta cuál es?, dijo. Y mi abuelo Leocadio contestó, sí, fulanito, claro que sé cuál es. Esta huerta es la Coloradita. Era de mi padre cuando yo era chico. Y el viejo dijo, así es, Leocadio, esta es la Coloradita. Era de tu papá. Toma todos los mangos que desees, porque todo esto fue plantado por tu familia. Esta huerta era de ustedes. Yo me puse manos a la obra y mientras yo cortaba los mangos Kent, esos gorditos, redonditos, sabrosos, y llenaba las cajas, mi abuelo Leocadio platicaba con aquel señor de muchas cosas que ahora, pues la verdad no recuerdo. Lo que sí recuerdo fue la charla que tuvimos de regreso a casa, porque fue para mí muy impactante. Íbamos solos en la camioneta de regreso cuando le pregunté, ¿por qué si mi bisabuelo Ricardo había sido dueño de esa granja de mangos tan grande y bonita, qué había pasado? ¿Por qué ya no era de nuestra familia? Y mi abuelo me dijo, debes saber, Luis, que acabada la Revolución Mexicana, el gobierno llegó y bajo el lema de que la tierra es de quien la trabaja, nos quitaron todas las huertas y tierras que teníamos. Y mi padre fue despojado de esta y muchas parcelas más, unas que teníamos por siqueros, otras en la noria, y donde solíamos sembrar maíz y frijol, y de estas tierras del Venadillo también nos las quitaron. Entonces mi papá junto con otros hacendados de la región se levantaron en armas en contra del gobierno. Obviamente, hijos míos, les estoy diciendo todo esto pues que sucedió pues cuando acabó la revolución y la lucha armada de mi bisabuelo ocurrió entre el año de 1939 a probablemente a 1950. Entonces yo le dije a mi abuelito, cuéntame más de mi bisabuelo Ricardo, cómo era él. Y me dijo pues que su padre era una persona buena, industriosa, y que supo trabajar la tierra y que hizo crecer la hacienda de la familia, pero que era un hombre de gran carácter y valor. Y me platicó mi abuelo un recuerdo muy fijo que él tenía de su padre Ricardo, y fue ver cómo su papá mató a un hombre frente a sus propios ojos cuando él era un niño. Me dijo mi abuelo, una vez acompañé a mi padre a la cantina del pueblo, como solían hacer los niños antes. Eso no estaba mal visto hace muchos años. Uno, cuando era niño, solo se sentaba a jugar por ahí y no más. Las cosas de los adultos eran de ellos. Mi padre Ricardo, de pie y acodado a la barra, tomaba un mezcal mientras platicaba con el cantinero que era su amigo. Cuando por la puerta entró un hombre con el brazo extendido y un revólver apuntando a la espalda de mi padre. Chaquetas, vengo a matarte, dijo. Aquí voy a hacer un paréntesis, hijos míos, ya que a su tatarabuelo Ricardo le decían el Chaquetas. Pues, ¿por qué le decían así? Pues porque siempre vestía muy propio, muy elegante, con esas chaquetas de charro, de piel o de tela, y pues siempre usaba sombrero, botas, a caballo y armado, pues como debía ser para un hombre de su posición. Y a pesar de que fuese verano o invierno, nunca perdía el porte. Si gustan, pueden ver alguna película de Pedro Infante o Jorge Negrete, de esas de blanco y negro viejitas, para que vean cómo vestían los hacendados en los pueblos del campo en aquellas épocas. Entonces, pues sí, a mi bisabuelo lo apodaban el Chaquetas y a mi abuelo Leocadio lo apodaban en los pueblos de la región el Chaquetillas. Bueno, voy a seguir contando la historia que me contó mi abuelo. Chaquetas, vengo a matarte. Y me dijo mi abuelo. Mi papá se volteó como un relámpago al mismo tiempo que me empujaba y tiraba lejos con una de sus manos. Entonces el asesino jaló del gatillo de su pistola, pero no funcionó. Se le encasquilló. Y mi papá Ricardo dijo, mira nomás, no tronó tu arma, vamos a ver si la mía truena.
y mi padre desenfundó y le pegó 2 balazos en el puro pecho, a la altura de la tetilla a aquel señor, y que mandó al hombre de espaldas y cayó con medio cuerpo en la calle de tierra con la cara al sol. Y desde donde yo estaba en el piso, solo veía las suelas de sus guaraches y sus dedos sucios arriba de la banqueta. Se hizo gran escándalo en el pueblo, el cual no tardó en llegar y arremolinarse junto al muerto en la calle. Vinieron también los hermanos del muerto, y mi padre habló frente a todos, parado desde lo alto de la banqueta, y dijo en voz alta: a ver, aquí hay muchos testigos que vieron lo que pasó. Además ya saben por qué me quería matar su hermano. Así que tengan mucho cuidado, porque si alguno de ustedes desea hacerle algo malo a mi familia o a mi hijo Leocadio, entonces yo los voy a matar a todos ustedes. Yo estaba azorado, impactado por la historia aquella. Abuelo, le pregunté, ¿por qué ese señor había querido matar a mi bisabuelo? Ah, mira, un día mi padre salió a recorrer sus tierras a caballo como todos los días muy temprano por la mañana y oyó gritos de auxilio de una jovencita que estaba siendo abusada por aquel hombre oculto entre los árboles. Tu abuelo fue para allá y sacó su arma y le dijo a aquel hombre que la dejara, y le quitó a la chamaca, la que había sido robada por aquella persona. Cosa común en los pueblos de aquellas épocas, que abusaban de jovencitas para casarse con ellas a la fuerza. Pero mi padre no estaba de acuerdo con aquellas prácticas. Antes de irse, le dio con el fuete del caballo al abusador y le marcó la cara, y regresó a la muchacha con sus padres. Todo el pueblo se enteró de lo sucedido, y aquel hombre, por vergüenza y tal vez por cobardía, había querido matar a mi padre. Esa muchachita después creció y sería más tarde muy amiga y comadre de tu abuela Panchita. Bien, hijos. Me salí un poquito del tema por pues poner en contexto quién había sido su tatarabuelo Ricardo, pero pues creo que pues era necesario platicarle sobre todo esta anécdota que yo la escuché cuando era muy pequeño y nunca se me ha olvidado, y es una anécdota muy famosa dentro de la familia. Pero voy a regresar a lo que quería contarles y por qué no pueden confiar en el gobierno. Ya que el gobierno de aquel entonces pues sacó una ley y decidió despojar las tierras a los hacendados. Entonces llegaron los militares y empezaron a repartir las parcelas y huertas entre las gentes de los pueblos cercanos. Pero ya que repartían y nacían los ejidos, también ellos se apuntaban y se repartían tierras para sus familiares y amigos, y también vendían tierras a otros hacendados de otros pueblos, etcétera. ¿Han escuchado ustedes esa frase que dice: el que parte y reparte se queda con la mayor parte? Pues así pasó. Hubo gran desorden y corrupción. Ahora que conocen un poco cómo era su tatarabuelo Ricardo, pueden entender por qué se levantó en armas. Desde su lógica, él jamás entendió por qué debía de entregar todas las tierras que le pertenecían y que antes que a él también habían sido de sus padres. Defendía el despojo de la herencia que había recibido. Del tema, pues irónicamente, de cómo iniciamos esta plática. La herencia, que dice su abuelita que no les dejó herencia. Pero su abuelo Ricardo sí había recibido herencia. Pues entonces le hizo la guerra al gobierno. Pues cuando se levantó en armas, pues con más saña el gobierno pues le quitó todo y perdimos todo. Y pues mi abuelo Leocadio tuvo que empezar desde cero. Siendo un joven, un chiquito, empezó desde cero, sin un 5, sin dinero, y empezó a trabajar con sus propias manos. Empezó cuando era muy joven, domaba mulas y caballos salvajes para ganarse la vida. Después, ya un poco más grande, vendía... se dedicó al comercio del mezcal, bajaba el roble en tinajas, vendía el mezcal, lo subía a caballo hacia la ciudad de Durango. Pero bueno, esa ya después era otra historia que les contaré en su momento. Voy a narrar una segunda historia de la familia. ¿Por qué no deben de confiar en el gobierno? Esta historia le pasó a su abuelo Pantaleón, a mi padre.
Mi papá en los años 80 decidió ahorrar con ahínco. Imaginen ustedes, era un joven entrado en sus 30, tenía toda la fuerza que la juventud le otorgaba. En aquel entonces todos los bancos eran del gobierno, la economía de nuestro país estaba estatizada, las agencias aseguradoras y de valores también eran del gobierno, en fin, eran otras épocas. Y cuenta su abuelo que se puso a ahorrar con esmero y ahínco. Trabajó mucho y muy duro en la carnicería y se privó de muchas cosas porque tenía la meta de guardar dinero para retirarse joven. Y como el banco en aquel entonces pagaba buenos intereses, había calculado que en cuestión de 10 años ahorraría lo suficiente y junto con los intereses que le generarían tal vez, él había calculado como 10 millones de pesos, lo cual en aquel entonces era mucho dinero, suficiente para vivir. Y así lo hizo. Puso todas sus esperanzas en aquel emprendimiento de ahorrar por años y compró un pagaré bancario a largo plazo al cual le metía dinero todos los meses y dijo: esto será para mi vejez y me retiraré rico a los 50 años de edad. Pero vino una crisis en el país y después otra y una hiperinflación y el gobierno tomó el dinero de los ahorros de todos los mexicanos para sanear la deuda. Y después se negó a pagar los intereses pactados y al final quitó 3 ceros a la moneda y cuando su abuelo fue al banco a retirar el dinero, le dieron un dinero que dice él que solo le alcanzó para una cena en un restaurante, no más. Peleó mucho por hacer valer su derecho y que le regresaran su ahorro total y con los intereses que habían pactado desde el principio, pero fue en vano. Todo lo que ahorré, me dijo, me pudo haber alcanzado para comprar por lo menos 1 o 2 casas. Y estos malditos hicieron polvo nuestros ahorros y tuve que empezar de cero nuevamente. Pueden hablar con él. Su abuelito Panta les puede contar la historia esta, es real. Nuevamente, hay que dejar en claro, sin importar la época que se trate, no confíen en el gobierno. La última historia que deseo narrarles, esa me ocurrió a mí. Miren, siempre trabajé en la carnicería junto a mi papá, pero cuando entré a la universidad topé con un maestro mío, el profe Ildefonso, que me había dado clases en la primaria y que era el presidente en aquel entonces de lo que hoy sería el INE, el Instituto Nacional Electoral. Pero por aquellas épocas era del gobierno y me invitó a trabajar. Yo tenía 18 años de edad y empecé a ganar dinero como funcionario público. Fue mi primer trabajo remunerado porque ahí en la carnicería pues trabajaba con su abuelito y pues digámoslo así, pues todo lo que generábamos en la carnicería era para la misma bolsa de la familia. Pero aquí yo ya me habían dado de alta en el Seguro Social y pues ya me llegaba un cheque a mi nombre. Bueno, entonces empecé a ganar dinero a los 18 años y compaginaba la escuela con el trabajo. Entonces descubrí que si trabajaba como empleado me podría jubilar muy joven, ya que la ley para todos los mexicanos en aquel entonces decía que uno se podía jubilar ya sea a los 60 años por vejez o a los 30 años de trabajo sin importar la edad que se tuviera. Entonces me dije, wow, qué padre, me voy a poder jubilar a los 48 años de edad, eso será muy joven. Y con esto en mente, pues creí que, y yo creyendo que pues esas pensiones son muy buenas y otras cosas en la cabeza, pues es de que siempre se me metió la idea que sería muy buen negocio trabajar en el gobierno y pensando en que me iba a jubilar muy joven y me hice empleado. Más adelante pues ya me hice controlador de tránsito aéreo, entonces trabajo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y incluso hoy este año cumplí 26 años de antigüedad como controlador aéreo. Y con lo que hice en la Secretaría de Gobernación, que era para donde trabajaba antes en el INE, hice como 1 año y medio, 2 años. Entonces 26 más 2, 28 años tuviera ahorita actualmente. Entonces con la ley de jubilaciones antiguas, yo ya estaría a 2 años de jubilarme. Pero ¿qué pasa? No contaba que el gobierno iba a cambiar la ley y con el argumento de que las personas viven más años y como no hay dinero para las pensiones, extendió el plazo para mi jubilación y el de todos los mexicanos ahora hasta los 65 años de edad. Es decir,
Ahora, si deseo jubilarme, tendré que dejar de trabajar hasta los 65 años. Entonces, para ese entonces yo, la verdad, habré trabajado 47 años. Pues decidí ir a un tribunal, interpuse un amparo ante esta ley que pues se consideraba injusta, así como yo muchísimos trabajadores lo hicieron, porque cuando cambiaron la ley yo tenía 15 años ya cotizados en la ley vieja. Pero pues los jueces me rechazaron el amparo, rechazaron ese derecho. Y entonces cuando grabo esto con la ley vieja estaría yo ya 2 años de jubilarme, pero pues ahora resulta ser que me faltan 15 años. Y bueno, 15 años sin tener las garantías que pues, dentro de 10 años al gobierno se le ocurra cambiar la jubilación y que la suba a los 70 años. Y pues así la verdad yo jamás me pudiera jubilar. Y pues nunca podría dejar de trabajar. Por eso, nuevamente regreso, no van a ustedes confiar su economía, su futuro y su jubilación al gobierno. Además, si escuchan las 3 historias, todos peleamos a nuestra manera por defender lo que creíamos justo. Pero al gobierno nadie le gana. Fue de esta experiencia, de que se me aumentó mi periodo de jubilación, y se truncaba mi plan de vida y de otras cosas que me pasaron en esa misma época, más o menos hace como 8 o 9 años, y que más adelante ya les contaré por qué decidí emprender por mi cuenta y borrar de mi mente la mentalidad de empleado y todos esos pensamientos y creencias que yo mismo me había formado y que había asimilado, porque debo decirlo, yo pensaba como las grandes mayorías, como las masas de las que les hablaba ahora que inicié. Pero dicen por ahí que es de sabios cambiar de opinión. Y por eso deseo que se aparten de esos pensamientos. Como yo lo hice cuando cambié el switch de mis pensamientos y cambié mi mentalidad. Empecé a los 42 años. Si ustedes quieren, ya viejo. Ojalá hubiera despertado antes. Y por eso quiero que ustedes lo hagan entre más rápido mejor. A los 42 años me puse manos a la obra y busqué hacer un emprendimiento propio que me generara el dinero suficiente para mantener a mi familia. Aún incluso si yo no pudiera trabajar, ya sea por enfermedad o porque así yo lo decidiera, y no esperar a llegar a los 65 años de edad para retirarme. Ustedes saben que ya lo he logrado, hijos míos, porque lo han visto e incluso lo han disfrutado, y es mi deber hoy enseñarles cómo ustedes pueden hacerlo. Voy a recapitular. No dejen su futuro en manos del gobierno. Tendrán que hacer algún negocio propio, crear una empresa propia, o lanzar un producto, o hacer un emprendimiento. En el sistema actual en el que yo me jubilaré, mi pensión no puede ser heredada. Esto también van a tener que tomarlo en cuenta. Miren, ahorita yo solo puedo heredar mi pensión a su madre, o si llego a tener hijos menores de edad, pero para cuando yo tenga 65 años, obviamente ustedes ya todos serán adultos, y después a que pasemos mejor vida, su madre y yo, se va a perder el producto de 45 años de mi trabajo. En cambio, si su pensión proviene de una empresa, propiedad, patente o negocio, eso sí lo van a poder heredar a sus nietos, como yo lo haré con ustedes cuando ya no esté, así como lo que ha deseado su abuelita Chela, y es por lo cual grabo este relato para ustedes. Esta, hijos míos, será la primera enseñanza que les voy a grabar. Necesito que se mentalicen y reflexionen en todo esto que les he contado, ya que el principio de la riqueza empieza con una mentalidad diferente. Los quiero mucho, hijos míos, y hasta la próxima entrega.